El Papa León XIII escribió la oración a San Miguel Arcángel a fines del siglo XIX porque vio un ataque masivo de demonios a la Tierra. Pero resulta que desde tiempos inmemoriales los demonios son los dueños de este mundo, aunque ahora se acrecentó. Y muchas de las civilizaciones y culturas ancestrales han sido promovidas por estos ángeles caídos, lo mismo que el espíritu de esta época. En este video te voy a contar cómo los demonios han operado y están operando en la Tierra y cómo los ángeles buenos están combatiéndolos para que no dañen irremediablemente la creación. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, maneja la idea de que hay otros dioses en la tierra infinitamente inferiores al único creador. Por ejemplo, el Salmo 86 dice: «No hay nadie como tú entre los dioses, oh Yahvé». El Salmo 135 dice: «Nuestro Señor está por encima de todos los dioses». El Salmo 97 dice: «Yahvé es exaltado sobre todos los dioses». Bueno, y así podemos seguir citando. La Biblia no dice que no existan otros dioses, sino que avala que existen otros dioses en la tierra. Pero esos dioses a los que otras civilizaciones le rendían culto son infinitamente inferiores a Yahvé. Son sus criaturas, más poderosos que los humanos, pero no tan poderosos como Yahvé, su creador. Otro ejemplo. Cuando Yahvé entregó a su pueblo los 10 mandamientos, el primer mandamiento decía: «No tendrás otros dioses delante de ti». Esto implicaba el reconocimiento de que había otros dioses, porque Yahvé no pide no adorar a otros dioses diciendo que no existen y son una fantasía humana, sino porque se suponía que no debían gobernar Israel, porque el mismo Yahvé sería el que gobernaría Israel como su pueblo elegido. Y a partir de ese pueblo elegido, el plan que Dios fue revelando es cambiar la adoración a esos dioses menores por la adoración al verdadero Dios a través de la difusión del Evangelio a todo el mundo por la Iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes eran estos dioses a los que se refiere la Biblia? Recordemos que hace muchísimo tiempo la Biblia relata que hubo una rebelión entre los ángeles contra Dios, liderada por el serafín más poderoso, Lucifer, debido a la encarnación de Jesucristo en la tierra. El propio arcángel Miguel le contó a la mística ciega Patricia Devlin la presión que ejerció Lucifer sobre los ángeles para rebelarse contra Dios. Dice que Lucifer, el ángel más poderoso y más bello en ese momento, le mostró una visión de Cristo crucificado y se burló diciendo: «Este es el rey al que tú seguirías. Un rey que no levanta un dedo para protegerse contra aquellos que lo torturaron hasta la muerte. ¿Qué clase de Dios es este?». No obstante, el arcángel Miguel, un ángel menor comparativamente con Lucifer, encabezó la resistencia al grito de «¿Quién como Dios?», y terminó ganando la guerra contra los ángeles rebeldes y fueron expulsados del cielo, y se dice que vinieron a la tierra. ¿Y qué hicieron en la tierra? La terrible realidad es que los dioses paganos que estaban actuando y actúan en la tierra y que sostenían religiones ancestrales eran en realidad demonios. Hay suficiente material en la Biblia para creer esto. Ellos gobernaron civilizaciones en la tierra, en vastas regiones del planeta y en naciones enteras, poniendo y sacando a sus dirigentes, y además actuando invisiblemente, y tal vez no tanto, dentro de esas sociedades. Pero también aclaremos que han actuado los ángeles buenos, cercenando el poder de los demonios y reparando los daños que hacían a la creación. Y hoy es posible ver esa lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos en las tribulaciones que comienzan. La presencia de estos ángeles caídos operando nos explica la tempestuosa relación entre las civilizaciones, con conquistas y guerras permanentes. Y también es lo que nos explica los sacrificios humanos que eran comunes en las naciones, salvo entre el pueblo judío porque lo prohibió Yahvé. Los actores centrales son los principados y potestades,
los contendientes a los que se refiere San Pablo. San Pablo dice: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Padres de la Iglesia como Justino y Tertuliano opinaban que los dioses paganos eran en realidad demonios. En otras palabras, las guerras entre las naciones y los conflictos internos son realmente solo la superficie de un combate en la sombra, más profundo y más fundamental entre los poderes espirituales. De modo que, en resumen, estos otros dioses son demonios que se hacen pasar por dioses engañando a las naciones y desarrollando civilizaciones y culturas manejadas por ellos. Estos demonios tendrían una fuerte influencia en la conducción política, económica, social, religiosa, etc. Y les quiero dar dos ejemplos de civilizaciones con una fuerte impronta de ángeles caídos y de la lucha de los ángeles buenos para recomponer la situación. Por un lado está lo que revela la lucha contra el ISIS, el Estado Islámico, y por otro lado están las carabelas de Colón. El Estado Islámico o ISIS eran los terroristas islámicos que asesinaban de manera cruel a sus oponentes hace menos de una década, especialmente a los cristianos. El exorcista padre Gabriele Amor decía que el ISIS era producto de Satanás y argumentaba que las cosas suceden primero en los reinos espirituales y luego se concretan en la tierra. Solo hay dos reinos espirituales, el Espíritu Santo y el espíritu demoníaco. Y agregaba: Satanás está diciendo que el mundo está en su poder y lo que dice es verdad. Recordemos entonces que el ISIS nació en la Mesopotamia y el territorio exacto en que se afincó al este de Siria y al norte de Irak era el territorio del imperio asirio. Es posible entonces que las fuerzas desatadas ahí por el Estado Islámico sean las mismas fuerzas oscuras que infestaban aquella tierra hace miles de años. El espíritu de la antigua Asiria demoníaca. La antigua cultura asiria estaba infestada de demonios como Pazuzu, por ejemplo. Los asirios eran crueles y sanguinarios. Organizaron un gran ejército, el primero que se conoce que utilizó armas de hierro y máquinas de guerra novedosas para atacar a las fortalezas enemigas. ¿Quién les dio esta tecnología? Eran expertos en atrocidades como el Estado Islámico y hacían sacrificios humanos de su propia gente que era enterrada en grandes fosas comunes. Hoy el Estado Islámico ha sido reducido a una expresión testimonial solamente. Y si seguimos al Padre Amor, este triunfo contra los demonios que se habían manifestado ahí sucedió primero a nivel espiritual, de modo que los ángeles buenos controlaron a los ángeles malos y operaron en esa región para reducir al mínimo el Estado Islámico. Y por otro lado tenemos la conquista de América iniciada por las carabelas de Colón, que fue el gran proyecto de Dios para evangelizar las culturas paganas de América. Fue el eslabón principal de la guerra espiritual contra el mal en una parte periférica de lo que entonces era el mundo. Sin embargo, hay algunos que idealizan las culturas autóctonas americanas y satanizan a los españoles porque les quitaron su cultura. Estos detractores no comprenden que lo que sucedió es parte de la guerra espiritual contra los demonios que se habían apoderado de las principales civilizaciones americanas. Los aztecas, por ejemplo, eran una nación que tenía sojuzgados a los pueblos vecinos con crueldad, quienes luego vieron a los españoles como sus salvadores y por eso los apoyaron. Pero sobre todo los aztecas hacían una gran cantidad de sacrificios humanos para rendirle culto a sus dioses. Arqueólogos y antropólogos han encontrado los cráneos de miles de sacrificios en Tenochtitlán, porque la liturgia a sus dioses incluía sacrificios humanos. Los mayas también sacrificaban seres humanos, incluyendo sus propios hijos, cuando había calamidades que estaban asustando al pueblo. Y los incas hacían una larga preparación de niños de la nobleza que serían sacrificados dándoles a masticar coca para luego llevarlos al sumo sacerdote adornados con ropas finas y joyas
y ellos hacían el trabajo de sacrificarlos a sus dioses. Y entonces, ¿quiénes eran esos dioses que exigían sacrificios humanos? No pueden ser otros que demonios. Y hoy la lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos está creciendo de una manera exponencial en esta tribulación que se asoma. En estos primeros años del siglo XXI hay un claro crecimiento de la maldad en el mundo, como si el mal se hubiera potenciado. Pero este ascenso vertiginoso de la maldad, ¿no será consecuencia de que el maligno sabe que tiene poco tiempo y está desesperado? ¿No estaremos ante los últimos coletazos del maligno y de sus secuaces? ¿Qué pistas podemos tener sobre esto? En este video hablaremos sobre la coincidencia de las profecías del fin de los tiempos que apuntan a nuestro tiempo histórico, que nos dicen del ocaso en que va a entrar el maligno, y también a una era de paz que vendrá luego del triunfo del corazón inmaculado de María. Ten en cuenta que no estamos profetizando fechas, sino posibles entornos de tiempo. En una sorprendente visión del Papa León XIII del 13 de octubre de 1884, relató que espíritus demoníacos convergían en la ciudad de Roma para atacarla, lo que dio lugar a la creación de la famosa oración a San Miguel Arcángel que se recitaba al final de las misas hasta luego del Concilio Vaticano II. León XIII escuchó en su visión un debate entre nuestro Señor y Satanás, durante el cual Satanás desafió a nuestro Señor diciendo que podía destruir la iglesia si le daba más poder y más tiempo. Jesucristo acepta el reto, y así le fue otorgado a Satanás más poder y autoridad por 100 años para destruir la iglesia, si podía. Y lo cierto es que el culmen del siglo XX vio desatarse guerras y genocidios en una escala sin precedentes, dando lugar a un aumento general de anarquía y conduciendo a la decadencia de la Iglesia Católica, apostasía de muchos fieles e inmoralidades de varios sacerdotes. Y a medida que avanzaba el siglo XXI, se hizo evidente que no había ninguna señal tangible de un descenso en el poderío de Satanás mostrado al final del siglo XX. En su lugar, la inmoralidad continuó en ascenso, en una carrera casi desesperada, a la par con una disminución de la influencia de la Iglesia. De hecho, en lugar de ver una reducción del mal a partir del final del siglo XX, los exorcistas han informado de un aumento masivo de la actividad demoníaca en los últimos años. El problema no es que el diablo aumente su juego, sino que más personas están dispuestas a jugar, dijo el exorcista padre Lampert. Y Monseñor Effet ha agregado: a medida que la aceptación del pecado ha aumentado, también lo ha hecho la actividad demoníaca. Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar que las posesiones diabólicas son un fenómeno raro y que una vez que un individuo es poseído es muy evidente, con numerosos signos sobrenaturales. Sin embargo, hay indicios de que las posesiones tal vez sean más comunes actualmente de lo que pensamos, menos evidentes y hasta temporales. En un video que hemos publicado hablamos de este nuevo tipo de posesiones que podemos llamar posesiones lights. El link está en la descripción de este video en YouTube. De acuerdo a esto, parece claro que el período que Jesús le entregó a Satanás para actuar en el mundo no terminó 100 años después que León XIII tuviera la visión en 1884, sino que está activo hoy, porque de otra forma hubiéramos visto mermar la influencia del maligno a partir de 1984, y fue todo lo contrario. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿a partir de cuándo comenzaron realmente los 100 años de más poder e influencia en la tierra que el Señor le dio al maligno? Algunos analistas han hecho la asociación entre este periodo de 100 años que León XIII habría oído que Jesús le dio a Satanás con el comienzo de las apariciones de Fátima en 1917. O sea, que mientras que nuestro Señor le dio 100 años de poder extra en la tierra a Satanás,
también envió a su madre para darnos el mensaje sobre cómo combatir este poder destructivo potenciado. Y además nos dio el mensaje esperanzador del triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz posterior. Así que en lugar de comenzar ese período en 1884, propiamente, este lapso de aumento del poder de Satanás se habría iniciado con las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, lo cual coincidió directamente con el ascenso del comunismo soviético sobre el que advirtió la Santísima Virgen en Fátima. Por otro lado, durante una aparición de Cristo a la hermana Lucía en Rianjo, en España en 1931, Nuestro Señor había comparado la solicitud de consagrar a Rusia el corazón inmaculado de María con la solicitud dada a Santa Margarita María de Alacoque de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, que de igual forma comprendió un periodo de 100 años. Nuestro Señor le dijo a Sor Lucía: «Déjale saber a mis ministros que si siguen el ejemplo del rey de Francia en retrasar la ejecución de mis peticiones, van a sufrir su misma suerte». Y también le dijo: «¿No desean hacer caso a mi petición? Al igual que el rey de Francia se arrepentirán de ello y lo harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones con la Iglesia». Y la petición a la que alude fue entregada originalmente a Santa Margarita María de Alacoque el 17 de junio de 1689. Y exactamente 100 años más tarde, después que una serie de reyes franceses se habían negado a reconocer esta solicitud, la Tercera República se levantó contra la monarquía el 17 de junio de 1789 y le arrancó los poderes legislativos al rey Luis XVI, poniendo en movimiento los terribles acontecimientos de la Revolución Francesa y terminando con la vida del propio rey. De este modo, las peticiones de consagración a los corazones de Jesús y María parecen estar conectadas íntimamente a un periodo que se extiende durante 100 años. Por lo tanto, la conexión hecha entre las apariciones de la Virgen de Fátima con las visiones de Santa Margarita María de Alacoque ha llevado a muchos a la conclusión de que la expiración de ese periodo es de 100 años. Y se puede cumplir con alguna forma de castigo terrible si no se presta atención a estos pedidos, al igual que ocurrió con el rey de Francia. Esos 100 años se habrían cumplido en el centenario de las apariciones de Fátima en el año 2017. Y además tendríamos que a partir de ahí terminaría el poder extra dado a Satanás por nuestro Señor, del que León XIII tuvo la visión que comentamos antes. Pero ¿cómo es posible que se den conjuntamente el decrecimiento del poder de Satanás con un castigo por no haber cumplido la orden de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María? Estas dos cosas aparentemente contradictorias se vuelven coincidentes si pensamos que quitarle el poder a Satanás implicará una confrontación en la tierra con los seguidores del maligno que no querrán perder el poder y que se va a materializar en una tribulación sobre la tierra. Es la confrontación de la que habló Juan Pablo II al principio de la década de 1980, previniendo sobre una confrontación decisiva entre el Evangelio y el antievangelio, para la que debíamos prepararnos. Pero además estas fechas adquieren más sentido aún si las combinamos con la profecía de las 70 semanas de Daniel del Antiguo Testamento. La profecía en Daniel 9 dice que están decretadas 70 semanas para el pueblo de Israel para sellar o poner fin al pecado y la iniquidad, lo que significa que al cumplirse las 70 semanas se pondría fin al pecado y a la iniquidad. Y también se indica que el comienzo de esas semanas será cuando se dé la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, lo cual sucedió en el año 455 a.C. Debemos aclarar que para los judíos una semana significa 7 años. 69 de esas 70 semanas, o sea, 69 semanas por 7 años, que es igual a 483, se cumplieron exactamente cuando Jesús fue crucificado, y la semana 70 quedó en suspenso. Y estamos a la espera de que se cumpla esa semana 70 de 7 años. Mientras tanto, los judíos fueron derrotados por los romanos y dispersados por todo el mundo perdiendo su tierra. O sea que la higuera, que es la representación bíblica del pueblo de Israel, estuvo seca. Pero en la parábola de la higuera, Jesucristo prometió que la generación que viera reverdecer a Israel
sería la que disfrutaría del fin de los tiempos. Y una generación son 70 años para los judíos. Israel reverdeció en 1948 cuando sorpresivamente se constituyó el Estado de Israel. Y la generación que vio reverdecer la higuera transcurrió desde 1948 y durante 70 años. De modo que si sumamos 70 años a 1948, llegamos al año 2018. Y es ahí que la profecía parece indicar que se cumpliría la semana 70 de Daniel, que había quedado inconclusa por la crucifixión de Jesucristo. O sea que a partir del 2018 empezarían a correr los 7 años de la última semana de Daniel. Y esto coincide en el mismo tiempo histórico que el centenario de las apariciones de Fátima, en el 2017. Y entonces, ¿qué dicen los analistas que podemos esperar durante el cumplimiento de la última semana de Daniel? Podemos esperar que nuestro Señor le quite el poder adicional a Satanás que le entregó por 100 años. Pero este proceso no será automático, porque el maligno tratará de defenderse para no perderlo. Y es ahí donde algunos analistas dicen que aparecerá el anticristo de esta época como última carta del maligno. Y luego de su derrota vendría el triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz como se profetizó en Fátima. Pero para que esto suceda es necesaria nuestra oración y una fuerte conversión. Bueno, hasta aquí el análisis de varias profecías que apuntan al mismo tiempo histórico. Y me gustaría preguntarte qué opinas de este análisis que hemos relatado. Las dos apariciones de mayor trascendencia del siglo XX fueron la aparición de la Virgen María a los niños de Fátima y la aparición de Jesús a Santa Faustina Kowalska. En ambas apariciones, los videntes fueron llevados al infierno para mostrarles una realidad que luego debían divulgar. ¿Y qué se les pidió divulgar? En este video te voy a contar quiénes quedan condenados al infierno y las penas que sufren quienes habitan allí. En estas visitaciones a los pastorcitos y a Santa Faustina, la Santísima Virgen y Jesucristo instan a la humanidad a rechazar el pecado y a orar incesantemente como tema central. Nuestro Señor le enseñó a la hermana Faustina Kowalska la coronilla de la Divina Misericordia para apelar a la misericordia de Dios, especialmente en favor de los pecadores y los moribundos. Y el ángel de Portugal les enseñó a los pastorcitos de Fátima a rezar el rosario. Y Nuestra Señora insistió luego en que siguieran rezando. Y permanentemente estaba encima de que rezaran el rosario. Por lo tanto, el mensaje de Dios para nosotros es inequívoco. La vida es breve y el tiempo para la misericordia y el perdón es ahora. Porque cuando Cristo regrese al final de la historia, será como un justo juez que separará los buenos de los malos, y los condenados quedarán para siempre en el fuego inextinguible que es el infierno. Y dado que hay muchos que hoy niegan la existencia del infierno, incluso católicos, vale la pena recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue realizado para conmemorar los 30 años del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, el Catecismo es posconciliar y no preconciliar como algunos equivocadamente piensan. El Catecismo dice en el numeral 1033: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Por lo tanto, la Iglesia afirma tres cosas: la existencia del infierno. En segundo lugar, que es consecuencia de no acoger la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, que se trata de una libre elección de parte de los que entran allí. También es necesario recordar que los pastorcitos de Fátima y Santa Faustina
presenciaron el infierno de primera mano. No les contaron, sino que fueron y escribieron sobre sus horrores. Y dijeron que el principal dolor del infierno es la propia separación de Dios, aunque también hay privaciones físicas y dolores físicos, además de la muerte espiritual. De modo que el infierno entonces es tanto un estado como un lugar. Es un estado y un lugar. Es un estado de eterna desdicha, pero además será un lugar cuando resucitemos en el juicio final. Porque los tormentos no solo serán para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo, para nuestra materia. Y por lo tanto debe estar ubicado en un lugar físico, el infierno. Es una realidad preparada por la justicia de Dios para las almas de los que lo niegan persistentemente y para los demonios. De modo que repetimos que las dos revelaciones más importantes del siglo XX a los niños de Fátima y a Santa Faustina enfatizan que el infierno existe y que el infierno está habitado por demonios y seres humanos. Y Santa Faustina escribe en su diario: hoy fui llevada por un ángel a los abismos del infierno. Es un lugar de gran tortura, asombrosamente grande y extenso. Y describe los 7 tipos de tortura que sufren quienes viven allí. La primera tortura del infierno es la pérdida de Dios. La segunda es el remordimiento perpetuo de la conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra al alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por la ira de Dios. La quinta es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante, pero a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros. Ven su propia alma y las de los demás. La sexta es la compañía constante de Satanás. Y la séptima es la horrible desesperación, el odio a Dios, las palabras viles, las maldiciones y las blasfemias. Pero también dice que hay torturas especiales destinadas para las almas en particular. Y estos son los tormentos de los sentidos, porque cada alma padece sufrimientos terribles relacionados con la manera en que ha pecado. Y por eso hay diferentes cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de la otra. Y luego de describir el infierno, Santa Faustina nos aclara, y esto es importante: estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay infierno o que nadie ha estado allí, y por lo tanto para que nadie pueda decir que no sabe. Esta es una respuesta indirecta para aquellos que hoy sostienen que el infierno existe pero está vacío, porque Dios en su infinita misericordia nunca enviaría a nadie allí. Estos interpretan incorrectamente que Dios condena a las almas en pecado mortal, cuando en realidad son las propias almas que se autocondenan al no aceptar a Dios, como dice el catecismo. Y esto está refrendado por lo que les dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos luego que les mostró el infierno. Dijo: ustedes han visto el infierno a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Sin embargo, a pesar de la doctrina explícita sobre el infierno que mantiene la Iglesia Católica y de las visitas que estos santos han realizado al infierno, llevados por el poder divino, hoy no se predica sobre el infierno. ¿Y cuáles son las razones por las que hoy no se oyen homilías mencionando el infierno? A mí se me ocurren algunas razones. Algunos piensan que se trata de una alegoría y que el infierno no es una realidad. Incluso algunos dirán frontal y equivocadamente que es un tema que está en discusión, cuando no parece así y no es así. Hay algunos que también dirán que Dios en su infinita misericordia no condena a nadie al infierno y por lo tanto está vacío, como ya dijimos.
o que las almas que son condenadas al infierno dejan de existir para siempre y por lo tanto no es eterno. Esto no está en línea ni con la doctrina, ni con la tradición, ni con las enseñanzas magisteriales de la Iglesia Católica. Es un modernismo. Otra razón que yo creo que explica la falta de prédica sobre el infierno es el miedo de la gente, de los fieles de los bancos, que se asustan. Y quienes son sensibles a esto, los sacerdotes que son sensibles, mencionan lo que dice San Pablo, de que no hay que escandalizar a los pequeños y que no es bueno evangelizar por el miedo, sino que hay que evangelizar por el amor. Y esto se une a otra explicación que también he encontrado, de que es políticamente incorrecto en el lenguaje eclesial hablar sobre el infierno, porque está mal visto en la jerarquía de la Iglesia, específicamente entre los obispos. Sin embargo, y a pesar de estos argumentos que se pueden esgrimir, debemos recordar que Dios le pidió a Santa Faustina divulgar las penas del infierno para que nadie pudiera decir que no sabe. Ahora, me gustaría saber qué opinas tú sobre la existencia del infierno y sobre las razones por las que no se predica actualmente sobre ese estado y ese lugar.